Sucede que, bueno, hace algunos días atrás, con mi querido amigo Antonio Laceras, fuimos a ver primero el documental que hizo Fabio Cartuccio sobre Arcoíris, un grupo que yo estuve muy ligado, tenía mucha relación con ellos, y después un nuevo aniversario, 50 años de la película Hasta que se ponga el sol, de Aníbal Ucet, con producción de Jorge Álvarez, una idea del festival de rock que organizó Daniel Ripoll. Bueno, fueron momentos de muchísima emoción, el de estar allí, recordar otras épocas y bueno, ver que el rock nacional tiene una historia importante. Y por eso me ocurrió hoy armar un programa con la poesía del rock, porque el rock es poesía, ¿no? Hay grandísimos poetas del rock nacional. Hoy abrimos con la Marcha de la Bronca. ¿Cómo andas, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Como se nota, ya emocionado, porque el tema que vamos a abarcar no solamente es una cuestión que hace a la historia de la cultura argentina y la historia hispanoparlante, hispanoamericana, a todo Occidente, pero también es la columna vertebral cultural de personas como vos y yo, que en aquellos tiempos estamos pasando de la niñez a la adolescencia. Vos recién mencionaste Arcoíris, vos lo sabés ahora para la audiencia, pero en esa actividad que mencionaste, yo me reencontré con Gustavo Santaolalla exactamente después de 50 años. Y cuando lo comentaba, había otra gente ahí, varios periodistas me decían, pero ¿cómo? ¿Por qué ustedes qué hacían? El primero al que yo le llevé a corregir mis poesías, cuando yo no había cumplido 18, así que 18, 19 años, era Gustavo Santaolalla. Él me corregía mis poemas. Hablábamos, me señaló claves de la vida que por ahí después yo no presté atención hasta después de cierto tiempo, pero claves de la vida. Así que claro, es un momento muy emocionante para nosotros, para vos, para mí. Los míos fueron 45 años porque yo lo frecuenté mucho, lo frecuenté en la casa, cuando vivía en comunidad, en la oficina que estaba ahí, donde estaba el auditorio Kraft en Florida. Claro. Inclusive siempre cuento la historia, ¿no? Que el fotógrafo del casamiento de mi hermano era el fotógrafo Ignacio, el fotógrafo de Arcoíris, no era la relación que tenía con ellos. Pero yo lo vi a Gustavo hasta el 75, y a Ara y a Bordarampé, y a Dana lo vi hasta el 77, que ellos emigran a Estados Unidos, y tuve relación con ellos. Y con Ara me reencontré en los 90 o a principios del siglo XXI, no recuerdo, en la calle Corrientes estuvimos charlando, pero bueno, Ara no estaba en esta presentación. Pero ¿por qué te pudiste encontrar con Ara ahí en la calle Corrientes, en esa época que fue finales del siglo pasado? Porque usando el nombre de Arcoíris, que lo tenían autorizado, Ara, Dana y el grupo que los acompañaba dieron varios recitales, vos te vas a acordar, en un subsuelo de la calle Paraná, casi Sarmiento, donde claro, en la esquina es el Centro Cultural San Martín. Al lado había un local de baile, de espectáculos, un subsuelo. Ahí actuaron varias veces, por última vez en la Argentina, Arcoíris, en la versión ya de Ara y de Dana, sin Gustavo Santaolalla. De la película rescato la frase cuando Drupi le dijo a Ara Tocatlián, se fue el líder, se fue el autor, el compositor, se terminó el grupo y se fue el grupo Drupi Llanelo, que falleció hace muy poco tiempo, y quedaron Ara en Estados Unidos con Dana y con Bordarampé, y después inclusive yo tengo grabaciones, porque Ara me siguió mandando material muchos años después. Tengo cosas muy lindas que grabó Ara con Chester Thompson, por ejemplo, un baterista que estuvo con Genesis. Además, bueno, yo tuve mucha relación con el Mono Villegas, y Ara había hecho el disco Inspiración con el Mono, que es un disco impresionante. Pero bueno, vimos Arcoíris. Bueno, yo me emocioné también como vos porque volvimos a una época de gran creación, además. Cuánta creación que había en la juventud, ¿no? Sí, y obviamente llegado a este punto tenemos que mencionar a nuestro querido maestro clave
de todo lo que estamos hablando, que fue Lito Nebbia, Ujú. que estaba ahí entre los primeros, junto con Tanguito, uno de los primeros que se animó a hacer rock, pero en castellano. Ahora se dice español, Pero parece que es castellano. ¿querés una historia interesante? Claro. Cuando reunieron primero los Gatos Salvajes, Sí, le contó al público que las grabaciones en inglés no eran en inglés, que ellos componían tratando de imitar el idioma, Exacto. pero no tenía sentido, es decir, no había traducción posible, claro. ni siquiera era un cover de la canción original, Ujú. porque los Gatos Salvajes fueron pioneros y actuaron muchísimo, que es el grupo previo a los Gatos. Exacto. Del cual se hizo, creo que en el 2006, 2007 se hizo una reunión en el Ateneo, que fue muy linda, pero bueno, estamos hablando de la prehistoria del rock, ¿no? Exacto, exacto. Estamos hablando... 65 el primer disco. Claro, estamos hablando entre 1965 y 1970. Los Gatos fue después, 66, Claro. 67, claro. Pero ese, vos hablabas de la creatividad, ese punto, el de poder independizarse, no estaba muy bien, recordad, oyentes de nuestra época deben recordar, no solo no estaba muy bien visto, no estaba bien visto hacer rock en otro idioma que no fuera inglés. Y acá los pioneros, los que se atrevieron, fueron aquí en la Argentina. Bueno, lo que dijimos recién, Lito Nebbia, que todavía sigue trabajando componiendo. Pero después, Manal, Javier Martínez, No Pibe, Jugo de Tomate. Todos estos conjuntos que directamente hacen poesía en castellano, porque es un rock con poesía. Box Day. Es anterior a Box Day. Box Day. Es de lo más grande. Ahora, yo sabes que señalo a un cantante que existió en los 60, que fue tal vez el primer cantante pop juvenil, que fue Bill Cafaro. Exactamente. Bill Cafaro. Y también rescato que el primer rockabilly lo grabó en el 50 y pico Johnny Tedesco. El primer rockabilly que se grabó en Argentina con 15 años lo graba Johnny Tedesco. Que siempre, viste, que en realidad nunca fue considerado miembro de lo que es del rock nacional. No, más bien, tema que tenemos que señalarle a la audiencia, porque ahí sí que había una grieta. Terrible. Terrible grieta, dos veredas. La de los que hacían música progresiva, que significa una música pensada, que discute las situaciones psicosociales, políticas, y lo otro que se llamaba música comercial. Palito Ortega, por ejemplo. Sí, los grupos, Sociedad Anónima, Banana Purredón, Banana, el grupo Banana, ¿no? Claro. Trocha Angosta. Y ahí es donde lo incluían a Johnny Tedesco, cosa que tendríamos que discutir. Industria Nacional, no, pero Johnny Tedesco es un rockero que está invitado Por eso digo, permanentemente hace que tendríamos que rockabilly. discutir. Claro, hace rockabilly como Pelvis. Lo que pasa es que él siempre apunta contra Daniel Ripoll, contra Pelo, que bueno, nunca la revista Pelo lo consideró un rockero. Yo creo que precisamente porque lo tenían enrolado en música comercial. Y estaba en el Club del Clan. Te iba a decir eso, sí iba a eso. ¿Vos dijiste Box Day? Sí. Bueno, sigue siempre adelante sin mirar atrás. Sigue siempre adelante sin mirar atrás. Bueno, es un clásico. Sí. Está grabado en Mandioca. Sí. Es el lado B de la canción para una mujer que no está. Y vamos a escuchar, ¿qué te parece? Excelente. Bueno, en el país y los escritores, en un repaso que estamos haciendo con Antonio Lacerda de nuestras épocas del rock nacional. Vamos a escuchar a Boxley, aún vigente Boxley, absolutamente, con su líder de 80 y tantos años, sí. Willy Quiroga. Esta versión original del cuarteto, que era Jordi Godoy, Rubén Basualto batería, Willy Quiroga y Ricardo Solé. Música, maestro, usted. ¿Cuánto lleva, maestro? Perfecto. ¿Cuánto? 10. Con la música. Justito. Sí, porque si no, no nos metemos los temas. No,
si no los metemos, pierde para el que no conoce, porque nosotros lo decimos de memoria, pero el que no conoce, la mitad que van escuchando. más de la mitad. Mirá la confianza que tengo. Bueno, contemos que se está grabando para nuestros respectivos canales de YouTube. Obviamente. Donde podrán seguir nuestras vidas. Aquí en Radio Cultura, FM 97.9, muy bien. En el edificio de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos. Seguimos compartiendo el país y los escritores en Cultura de Radio, octava temporada. Hoy con Antonio Las Heras hablando de rock nacional. Bueno, abrimos con Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo, Miguel Cantillo Durietz, una belleza de tema, una realidad imbatible la Marcha de la Bronca. Sí, claro. La letra de la Marcha de la Bronca es tan vigente hoy como en el 60 y pico cuando se estrenó el tema, ¿no? Porque habla de la esencia humana. Exactamente. Y total que un temón de Box Day del 60 y pico también aquí en el país y los escritores. Pero, a ver, yo creo que el rock nacional tiene etapa fructífera hasta los 90, ¿no? Lo que es la creación. Me parece que todo tiene un límite que llega hasta Soda Stereo. Después de Soda Stereo me parece que se viene en picada el rock nacional. Es que tiene íntima relación con todo lo que fue ocurriendo en la cultura argentina, en la cultura hispanoparlante y en Occidente. Los cambios. El rock, estamos hablando del rock nacional, pero el rock nacional es resultado, primero que otra cosa, vos lo sabés 1000 veces mejor que yo, de los Beatles, de los Rolling Stones. Bueno, todo eso en aquellos que éramos ni siquiera adolescentes, unos niños, todo eso nos fue influyendo. Yo hago este comentario y recuerdo en casa, una familia, lo que se llama normal, de clase media, papá que trabaja, mi hermano menor, mi mamá que atiende la casa, y cuando por radio en algún momento pasaban un tema de los Beatles, pero ¿qué es esa música, esa porquería? Después querías dejarte crecer el pelo un poquito más, el cabello. ¿Qué van a hacer esa cosa de prolijo? Eso tuvo todo una reacción psicosocial de los melenudos, la forma de vestirte, los pantalones Oxford, los pantalones con ese ancho hacia abajo, es decir, tacos altos que se usaban. Tacos altos, claro. Varones con tacos altos. Exacto. Las camisas de colores, colorinche, decían nuestras madres y abuelas. Bueno, lo que quiero señalar es que todo eso formó parte de una estructura sociocultural donde da lugar al movimiento hippie, da lugar a lo que ha quedado con el nombre de amor libre, pero que en realidad, seamos sinceros, es bueno ser sinceros en esto, más que amor libre, porque amor es amor, una cosa muy importante, era la posibilidad de que nos dejaran tener relaciones sexuales entre quienes queríamos, de la manera que queríamos, que no tenía que ser que hasta que me caso, etcétera, que la mujer no era menos mujer o una mujer a un costado del camino porque había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Es decir, el rock es el agua que va filtrando por todas esas piedras que producen todas esas modificaciones que yo lo he pensado mucho, son la raíz y esencia de cambios y modificaciones que todavía se están dando hoy en día. Los movimientos psicosociales de hoy, la manera cultural de enfrentar ciertas cosas, tiene su esencia en aquello. Fíjate, vos mencionabas recién la canción, bueno, Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca. Después hemos escuchado Box Day. El poema que escribe Box Day: sigue siempre adelante sin mirar atrás, total, ¿qué te importa un escollo más? Trata siempre de ubicarte en el primer lugar porque a nadie le interesa si quedas atrás. Esto fue escrito hace más de 50 años. Hoy es vigente acá, en Sydney, Australia, en Alaska, en Francia. Es la descripción de la esencia humana.
Totalmente, totalmente. Pero también tenemos que decir que el rock nacional no solamente que ha permanecido y que ha tenido un desarrollo muy importante en la Argentina, sino que hubo gente que lo sostuvo en los peores momentos, cuando fue la dictadura que estuvo prohibido, después fue utilizado en la guerra de Malvinas por los militares, cuando comenzaron con la difusión del rock nacional, y tipos que se la jugaron, muchos músicos. Hay mucha canción de protesta dentro del rock nacional, Claro, mucha. Grupos esencialmente claro, protesta. mucha protesta, totalmente, ¿no? Hay que escuchar a Sui Generis, por ejemplo, el señor Tijera, donde hablan de la censura. El censor era Miguel Paulino Tato, vos tenés eso. Exactamente. Terrible censor, terrible. Yo voy a decir esto, la gente va a pensar que es un humorismo. No, lo que voy a decir es verdad. Tato, el censor, el que decía esta película se puede ver, no se puede ver, mayor de 18 años, menor de 14, mayor de 21, todo esto, se ufanaba, estaba feliz en las entrevistas periodísticas, decía, llevo censurada tal cantidad de películas. Era como quien dice, mire las medallas que llevo, mire los diplomados que tengo. Las cucardas que me puse, ¿no? Exactamente. Bueno, pero hay que decir que también fue interesante el trabajo de gente como Jorge Álvarez. Hay que mencionarlo varias veces a Jorge Álvarez. No, me llamó la atención que nadie lo mencionó, no sé si fue un olvido, en el homenaje a los 50 años de Hasta que se ponga el sol, porque el productor fue Jorge Álvarez. Pero justamente. Eso es lo que me llamó la atención. Fue el productor, vos mencionaste hace un rato el simple Box Day hecho por Mandioca. Mandioca, la empresa Pedro Pujó. de Pedro Pujó y Jorge Álvarez. Claro. La empresa de discos, que después organizaban Que recitales. era una editorial primero. Que era la editorial Jorge Álvarez, Claro. que publicó enorme cantidad de libros de filosofía, de psicología, de psicoanálisis, literatura de autores contemporáneos que en principio nadie conocía. Un tipo de avanzada, Jorge Álvarez. Absolutamente. Pero bueno, la película, obviamente, Daniel Ripoll, que es quien organiza el festival, también aparece mucho en la película, porque bueno, obviamente él hace de conductor del show. Lo bueno es, a ver, si la miramos desde lo nostálgico, es una madre mi vida. Si lo miramos de lo técnico, no hablemos de lo técnico, ni del sonido, porque el Inca tendría que haber remasterizado. La película que se exhibió el otro día es más corta que la original, y además hay muchas cosas que bueno, Ripoll se encargó también de señalar, ¿no? Pero que hay muchas más de las que él dijo. En esta película, por ejemplo, hay muchas presentaciones grabadas en estudios o en locaciones, si no es todo un festival. De cualquier manera, es un mérito tener esas grabaciones. Hay mucha gente que ya no está, que participa de esas grabaciones. Y me parece que un momento muy grato el que vivimos nosotros, con los viejos músicos, con los nuevos músicos y con la historia del rock nacional plasmada en esta película. Absolutamente. Me quedé pensando porque me interesa hacer hincapié en esto que escucho hoy en día muchos diciendo, pero de la música actual, la crítica de, mire qué letra, mire qué desastre esta letra. Y esto actual, lo escucho actualmente. Pero en cambio, toda la música esta que estamos mencionando de rock en castellano, hecha aquí en la Argentina, nuestros autores han sido realmente poetas. Las canciones, la poesía de las canciones de Manal, el jugo de tomate, no pibe, y me estoy olvidando también de algunos otros solistas. Para mí el poeta más grande del rock es el Flaco Spinetta. Por ejemplo. Vos sabés que un amigo común, Eduardo Montejopia, me convocó, él publicó el libro Letras de Rock que yo prologué, que es a propósito, es un libro de poemas con las letras del rock argentino. Es un libro muy buscado, que nunca pensé que iba a tener tanta repercusión ese libro. Porque bueno, hay muchísimas letras del rock nacional que son pura poesía, la del Flaco Spinetta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Así que está muy bien. Bueno, pero hablaste de Manal, ¿no? Sí. Qué banda esta, ¿eh?
Javier Martínez, batero, un cantante impresionante. Alejandro Medina, Sí. bajista, aún vigente. Sí. Javier también, los tres están vigentes. Sí. Y Claudio Gávez con más de 40 años en España, primero Brasil y después un guitarrista que lo vimos en la película Hasta que se ponga el sol con Billy Bond y La Pesada. El barbudito, flaquito, era precisamente el querido Claudio Gávez. Jugo de tomate, ¿te gusta la canción? Excelente. ¿Cómo dice jugo de tomate? A ver. Jugo de tomate frío. Es más fácil llevarla con los... Jugo de tomate frío En las en las venas venas deberás tener. Si quieres ser un importante, que todo el mundo hable siempre de vos, o si querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, pero hay. Yo la primera vez que le escuché decía semillón, dice. Semidios. Semidios. ¿Cuánto llevamos? O sea que ya tenemos 3 temas. Marcha de la bronca, total que, jugo de tomate y, o sea, son 3 temas, serán... Sí, porque tenemos Ana no duerme y cerramos con... Fíjate, llegó el cambio, creo que lo tenemos, se encuentra en YouTube. El tema Llegó el cambio de arcoíris, un tema prohibido. Bueno, cuando quieras. El país y los escritores... Perdón, ahora no. De vuelta. El país y los escritores en cultura, 8ª temporada, 97.9 MHz y también en las redes www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hay muchos mensajes de oyentes que a propósito se emocionan, algunos ya entrados en edad, peinando canas. Juan de Santelmo, que dice, me acuerdo cuando escuchaba, o los escuchaba a los dos en Radio del Pueblo. ¿Ah, sí? Bueno, también hace unos 50 años. Estamos recordando cosas de medio siglo. Más o menos. Exacto. Lidia dice, muy bueno, muy interesante saber que tenemos una historia en el rock. Sí, claro. Bien. Saludos al doctor Las Heras, Juan de Ramos Mejía. Agradecido, Juan. Bien, Edgardo, te escuchaba en audiencia en las trasnoches de Radio del Pueblo haciendo equilibrio porque la radio no se escuchaba bien. Son los cimientos que hemos tenido, pero no nos hemos entregado, siempre seguimos adelante. Es que la frecuencia del pueblo era 1350, muy alta, y se perdía. Sí, a un costado del aparato de radio, se caía. Casi cayéndose. Pues sabés que la primera vez que yo trabajé, que armé audiencia, en mi casa no se escuchaban caseros. Yo tenía mi casa a 5 cuadras del negocio de tu hijo. Claro. Y no se escuchaba la radio allí. Entonces el único lugar que se escuchaba era en la camioneta de mi hermano. En la vieja Apache 10. Claro. Y entonces se juntaron todos en la camioneta, los del barrio, y escucharon el primer programa de audiencia que escucharon ahí. Para que la gente conozca, no es que estamos hablando de que la radio estaba en la ciudad de Buenos Aires y estos oyentes querían escuchar desde Resistencia al Chaco. No. Estamos hablando de pasando la General Paz, ahí nomás. Si no estaban las condiciones dadas, no se escuchaba. Bueno, pero fue lo que nos permitió desarrollar una trayectoria que siempre lo hemos dicho en los últimos años, que nos juntábamos y que hacemos programas y que vamos a actividades juntos. Esta suerte, ¿no?, que nos ha dado... Yo siempre digo, ábrame la puerta que yo me meto. Claro, yo necesito que me abran la puerta. Alguien nos abrió la puerta y... que no era fácil para la época, ¿no? Nada bueno es fácil. Y además nos abrieron la puerta porque golpeamos. Eso es bíblico, ¿eh? Golpea que te abrirán. Si cada uno se hubiera quedado en su casa diciendo, qué lindo hacer un programa de radio, mira, no nos abrían la puerta. Aparte, hacer un programa de radio en los 70, con 14 emisoras en Capital, nada más, no había más que 14. No es como el día de hoy que hay cientos de emisoras entre las FM y las radios de internet. Hoy es sencillo tener un programa de radio. Claro, y recordarle a los que nos están escuchando las condiciones de aquella época. Uno podía conseguir los anunciantes, tener el espacio, pero resulta que había una asesoría literaria, por ejemplo. Entonces uno no podía sentarse a decir lo que quisiera. Había que llevar el guión, el asesor literario tachaba o no tachaba, aprobaba o no aprobaba. Con tu carreras. Claro. Asesor. Claro.
Sí, bueno, yo he publicado en el libro que vos prologaste, en Recuento, a propósito, una hoja de la censura firmada por él, de un programa que hicimos con la revista Antena, que fueron una semana, no me acuerdo el título, pero fue la primera mesa redonda, que fue 4 páginas de Antena, donde él censuró y lo firmó, y yo tengo la copia que se publicó, Claro. donde dice que donde se habla de vales, de hambre en el norte, lo que está marcado en 300 no sale al aire. Claro. Y no salía al aire. Y no. Salió al aire. O sea que tenemos pruebas. Y estábamos en el 74, 75. Sí, por ese Que era la previa al golpe militar. Correcto, pero aún en democracia, las radios, no solo Radio Nacional o Radio Municipal en esa época, radios estatales, las radios privadas tenían su asesor literario y había cosas de las que se podía hablar, otras que no. Y hasta, siempre recuerdo, correcciones de estilo muy buenas. Recuerdo que yo había escrito algo sobre un nuevo satélite artificial que habían puesto en órbita los norteamericanos. Y me dice, el asesor literario en su corrección me dice, ¿por qué pone que la altura del satélite es 280 kilómetros? ¿Acaso el satélite mide 280 kilómetros? No, digo, la altura a la que está no se llama altura, eso se llama altitud. Desde entonces aprendí que los aviones van a cierta altitud y las montañas tienen tal altura. Pero ves pequeños detalles que te hacían cada vez más culto, te exigían que escribieras mejor, que hablaras mejor. Buenas épocas, buenas épocas. Bueno, Almendra fue un grupo para mí de los más importantes. Eje, claro. Almendra, yo creo que inclusive Almendra como grupo, como musicalidad, como poesía, superó a Manal y a Los Gatos. Me parece que es otra cosa, yo diría que es otra cosa. Es otra ¿Te cosa, gustaba Almendra? Sí, pero justamente por eso vos me lo mencionás y digo, claro, yo no lo puedo asociar ni con Manal, ni con Box Day. No, es otra cosa. Almendra es otra cosa, es otra poesía, es otro ritmo, es otra melodía, es otra cosa. O sea que viste que en la película actúa el flaco con Pescado Rabioso. Sí. Impresionante, que no es en el recital, sino que viste que está en un teatro. Exacto. Que es el Teatro Olimpia, que estaba ahí creo que en Paraná o en Paraguay, no me acuerdo, estaba en el Teatro Olimpia. Bueno, y el punteo de guitarra del flaco era un guitarrista espectacular. Pero sí, las letras de Almendra eran otro estilo. Es otro estilo, otra melodía. Yo creo que ha sido uno de los poetas más grandes del rock. Sí. El flaco Spinetta. Sí. Y Morris también. Sí, por supuesto. No hablamos de Morris porque no se lo vio a Morris ahí en la película. No, pero está bien que al menos lo señalemos porque Morris es otra figura clave del rock en castellano y nuestro argentino. Bien, y bueno, obviamente que llamaba la atención verlo a Billy Bond, ¿no? Que ahora va a hacer una buena presentación en Luna Park, un show de rock, una obra de teatro, bueno, algo que está preparando con todos los músicos, verlo con la pesada. Con la pesada del rock and roll, ¿no? Exactamente. No sé si es tan de culto la pesada, ¿no? Me parecería que no, pero no podés eludirlo. Estaba pensando, hice el silencio porque estaba pensando siempre en la película. También hay un tema cantado por Gabriela, sí. Que después todo eso se ha ido perdiendo, pero el rock en castellano también tuvo sus mujeres. Gabriela es la primera cantante de rock, por lo menos reconocida, ¿no? Sí. Sí, está en el Acusticazo. Y hay un disco que produjo quien era su pareja por entonces, Delmiro Molinari, un ex Almendra, con ella. Creo que no hace tanto tiempo algo hizo, no sé si se presentó en Mariposas de Madera, en alguno de los conciertos que hubo se presentó. Pero bueno, nunca tuvo una continuidad artística después de esa época, ¿no? Porque es una época donde había mucha efervescencia, ¿te diste cuenta vos? Sí, claro, era realmente efervescencia, pero no era un fenómeno argentino, vuelvo a decirte, todo Occidente tenía ese fenómeno de esa nueva música que atraía primero solo a la juventud y después también a otros grupos etarios, sí, y después se hizo algo de audiencia habitual. Audiencia, música contemporánea. Claro. Ese era
Vos sabés que hay mucha gente que se acuerda de este programa, que hice 1800 capítulos, pero creo que nunca pude renegar de ese pasado del rock yo. Qué lindo. Me ata, como vos tampoco. No, desde ya, al contrario, porque son aspectos fundantes de la historia de vida que después cada uno de nosotros ha tenido. Si hubiéramos tenido otra cultura, bueno, nuestra historia hubiera sido otra, pero nos tocó vivir en esa cultura, aprendimos algo que yo valoro mucho y que dicho de paso sigo haciendo, que es no quedarme conforme, no estar conforme, estar siempre buscando, bueno, pero ¿de qué otra manera? ¿Cómo se puede hacer? Es decir, la revolución es eso. Revolucionario es decir, bueno, esto se puede hacer de otra manera. Vamos a hacerlo, no animémonos y vayan, vamos a hacerlo. Y esto me parece clave. Todo eso surgió ahí. Nosotros venimos de la cultura de nuestros padres, era una cultura conservadora, de no cambio, y vienen los Beatles y todo esto, y surge el hipismo, la flower power, haga el amor no la guerra, etcétera, y nosotros somos hijos de eso. Bueno, yo fui parte de la troupe de Plaza Francia, pero Ana no duerme. Ana espera el día para soñar. Un temón que grabó en el primer disco del Flaco Spinetta con Almendra. Vamos a cerrar este bloque, que está lindo, ¿no? Compartiendo Sí. la música. Por lo menos elegimos 4 o 5 temas icónicos. Exacto. Hay muchísimos. Tendríamos que hablar de Los Redondos de Ricota, tenemos que hablar de tantas bandas, pero bueno, estamos hablando de, en este primer programa, de lo que tiene que ver con los 70. Ana no duerme. Almendra. Bueno, seguimos. Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires, qué linda noche hoy, noche de rock nacional. Hay tanta discusión, Antonio, estamos con Antonio Las Heras, no hace falta que lo aclare, pero bueno, para los oyentes que se suman ahora. Y gracias por los mensajes. Catalina, hay un tema, María Catalina, de Pedro y Pablo, si lo podemos pasar. Bueno, les soy honesto, yo elegí 5 temas icónicos, inclusive hay un tema de cierre que después lo vamos a comentar, que tiene que ver con la censura de la que hablaba Antonio también, ¿no? Así que bueno, gracias a todos los oyentes que están llamando, pero bueno, estamos haciendo un recuento personal de las cosas que nos tocó vivir. Yo celebro que podamos hacer este repaso, ¿no? Lo celebro personalmente, porque no solo que lo vivimos, lo disfrutamos, sino que ahora lo podemos contar. Contar, evaluar, que es un poco lo que hemos estado haciendo, qué fue lo que ocurrió, porque claro, nosotros estamos hablando ahora de algo que en su momento nosotros éramos parte. Totalmente. Sea como espectadores, sea intentando intervenir, porque todos estos músicos con los que vos frecuentaste, yo que contaba lo de Gustavo Santaolalla, Lito Nevia, porque la cosa era poder conversar con ellos, poder hacer poesía. Vuelvo a decir, para mí que mis primeros poemas los haya corregido, marcado Gustavo Santaolalla, hoy es notable eso. Sin embargo, en ese momento éramos dos chicos, él tiene 1 año y algo de edad cronológica más que yo, y estábamos, como suelen ser siempre estas cosas, sin darnos cuenta que estábamos conformando un nuevo cimiento cultural, una nueva cultura que venía. Y que no venía, también tenemos que decir esto, no venía a desplazar temor que tenían muchos, no venía a desplazar lo que ya había. No, ni el tango, ni el folclore. Desaparecieron solo algunos géneros. Bueno. El jazz, por ejemplo. Bueno, que quedó el reducido. Hot jazz, ¿no? Porque era época de hot jazz, más claro, que jazz, que quedó reducido a unos pocos grupos para una gente que le interesa eso. Dicho sea de paso, como en algún momento, hace siglos, la ópera era algo para todos, que te entendía todo el mundo, y hoy es algo para un grupo determinado que tiene ese conocimiento, esa satisfacción. Bueno, así es todo. Y el rock en castellano, que es lo que estamos hablando, vino a crear su propio espacio, no a sacarle espacio a otros. Ahora, ese espacio que fue surgiendo era el de la gente nuestra. Esos niños púberes rumbo adolescente, primera juventud,
la mejor demostración es que estos conjuntos no se presentaban en lugares de élite. No. Yo recuerdo haber visto por primera vez a Box Day en el club de barrio, que no me acuerdo cuál de esos era, en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, donde yo vivía en la casa de mis padres. Bueno, iban a tocar al barrio, los contrataba el club. Bueno, yo lo vi en Santos Lugares. ¿Más popular que eso? Institución Sarmiento, lo único que vi. ¿Ve? Sí, aparte actuaban en teatros chicos, porque, a ver, el rock no tenía cabida para la industria del disco, ni para los teatros, porque además había habido algunos problemas con algunas bandas. Una vez un recital de Papo en una par fue terrible, lo rompieron porque el grupo de Papo Blues era un grupo de plomos, los plomos que tenían instrumentos muy violentos, sí. Era algo bastante jodido de llevarlos, y bueno, ahí se cortó un poco la presentación en buenos lugares. Después de los 80 empezaron a hacerse los teatros, antes nunca un gran Rex. Yo producía Madre Atómica de Pedro Aznar, el Mono Fontana y el Lito Pumer, y nos daban el Teatro del Centro a partir de la 1 de la mañana, las famosas trasnoches. Sí, también digamos que el Teatro del Centro era una sala pequeña, en un subsuelo, para que no crean que era una sala para 2.000 personas. Era lo que te daban, porque ¿cuánto te daban? 140 personas en el Teatro del Centro. Y presentábamos otra producción, teníamos al Negro Rada en el Teatro La Cortada. Claro. Creo que era la calle Venezuela, el de La Cortada, si no me equivoco. Sí, teníamos ese tipo de cuestiones. Y además había algo, las compañías discográficas, la que más editaba era el sello de Álvarez, que estaba en Microfón con el sello Talent, que era el tipo que más editaban discos. Sí, sí. No tenían los grupos, alguna compañía había tomado, qué sé yo, algunos grupos que más o menos, Vivencia, por ejemplo, estaba en el disco CBS, que era el grupo Jellyfacio, que era un grupo, no sé si era tan rock, ¿no? Pero los, los grupos pesados de rock estaban todos en Talent. Y después vino Music Hall con Sasan Record, que era el grupo que producía Oscar López, un productor de rock también muy conocido. Después vino VG Discos, pero en los 70 el grupo, después de Mandioca, Álvarez instaló un micrófono con el sello Talent y ahí se grababa todo. No había posibilidad porque las compañías de discos tenían, por ejemplo, Amy Odeon tenía Convivencia Sagrada, que era una serie de rock internacional, y publicaba algunas cosas nacionales. No podemos en este momento dejar de mencionar aquí a alguien que se ocupó mucho de llevar a los festivales, a los carnavales, a todos estos conjuntos, que fue, ya no nos acompaña en este plano hoy en día, pero nuestro querido amigo Carlos Ricó con la Catedral del Ritmo. Vos sabés que afortunadamente para el ciclo Hora Cero tengo 2 capítulos grabados, y tengo uno de también grabado con Carlito Ricó, que fue un grandísimo amigo, y en mi archivo de fotografías en la nube salieron unas cuantas fotos nuestras en el Hilton, claro, en un restaurante ahí en Riobamba y Corrientes, sí. Aquí en la radio. Entonces, la verdad que una pérdida muy grande, un tipo que sabía mucho de rock y que había colaborado mucho con varios grupos de rock. Exactamente. Ricó, no reconocido. Por eso lo señalé. Y va a ser reconocido en el libro, si Dios quiere, el rock que yo viví. ¿Cómo si Dios quiere? ¿Va a ser reconocido en el libro? Si vos lo publicás, sí, y nuestros oyentes lo leen. Lo voy a publicar. Pero no meta a Dios en esto. Muy bien. Arcoiris, bueno, hablamos de Arcoiris. Sí. Vimos el documental, nos reencontramos con ellos, menos con Ara. Sí. Para mí fue muy emotivo. Sí. Además, Santolaya, ganador de 2 premios Oscar. En Argentina es el único. Exacto. No es un premio así nomás. No, en el espectáculo es lo más grande que hay, es el premio Oscar. Es el premio Nobel en ciencia, en literatura, el premio Nobel. Y qué sencillo sigue siendo, Gustavo. Sí, yo también presté atención a eso. Dije, es el mismo de hace 50 años. Pero habiendo hecho todas las modificaciones de vida que tiene que hacer. Recuerdo, acababan de hacer esos recitales ya en los teatros, además un éxito, el Coliseo, y nos reunimos a conversar él y yo, y le digo, bueno, ahora que hicieron esto del Coliseo de Mario, tienen que salir por las provincias, además, y me mira y me dice,
No, de ninguna manera. Ya está planificado. Ahora nos vamos a donde es la cuna de todo. Ahora nos vamos a Estados Unidos y nos quedamos allá. Estaba todo planificado. ¿Cómo vamos a seguir creciendo? ¿Dónde hay que crear? Vamos a animarnos. Yo decía, pero ¿tienen algo? No, pero hay que ir. Antonio, un placer haber compartido este programa contigo, recordando muy buena música. Bueno, producción la señora Viviana del Río, además hoy en la cámara, está filmando, se está plasmando para el futuro. Queda filmado este esto. Programa. Juan Carlos Ríos Lofrano, que es nuestro señor operador, el mago, como le digo yo, el mago. A mí me gustó más el mago, suena lindo, Ricardo Benítez Alcántara, a propósito de investigación periodística, invitado Antonio Lacera, sin doctor hoy, porque en esa época no éramos doctores. No, además hoy estamos hablando de rock. De rock. Totalmente. Bueno, hubo censura, llegó el cambio, ¿sí? Fue un tema que hizo Arcoiris en el 72, Ajá. Cuando venía el cambio de la NUCE a la democracia. ¿Te acordás? Y el tema fue prohibido. Así que, bueno, un testimonio de la censura, el grupo Arcoiris con el tema Llegó el cambio. Gracias, hasta la próxima.